Bienvenidos a Despaginados, somos Yacir y Ariana, donde creemos en la matemática de los libros, donde comprar la saga completa antes de leer el primer libro cuenta como un libro. donde cuando compramos un libro cuando estamos en vacaciones cuenta es como souvenir. Cuando perdenas un libro meses antes, es tu yo del pasado mandándote un regalo ahora. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Despaginados. Esta semana les tenemos un podcast bien divertido que vamos a hablar sobre los retelling. En capítulos anteriores les dejamos una pregunta que fue, ¿prefieres leer una saga que ya esté completa o puedes leerla al mismo ritmo de la publicación? Esta pregunta fue un poco controversial porque tuvimos muchas respuestas diferentes. Esta pregunta también la hicimos dentro de nuestro Instagram. En mi caso es @mybookclub.pty y en el caso de Yacir es readingloss.pty y tuvimos muchas respuestas interesantes. Les voy a leer un par. Mariola 507 nos comenta, depende si hay seguridad de la frecuencia de la publicación. Si no, pregúntenles a los fans de Juegos de Tronos que están que se tiran de los cabellos. Mira, te Esa- estoy sincero, yo no he leído todo Juego de Tronos, a pesar de que me encanta la fantasía y precisamente porque la serie no está completa. Creo que esto es uno de los puntos más importantes para mí a la hora de leer un libro. ¿Y qué el pasa? A pacing. esto, ajá, y a esto agrégale el tema de que, yo no sé, lleva que 7 años la gente esperando el libro, 5 años, no sé, una El cantidad último, el último. exorbitante, exacto, para el último libro. Es más, cuando estaban haciendo la serie de televisión, tuvieron que inventarse cómo termina la historia, precisamente porque jamás llegaban al final, ¿no? Eso me parece un poquito malo de J.R. Martin, un poquito. Pero es que él dice que él escribe dizque una página cada mes, una cosa así. Sí, Entonces sí, se ese escribe muy paso, Dios poco. mío, ese paso no va a terminar nunca. Pero bueno, Exacto. tenemos otra respuesta por aquí. Café junto a libros nos dice, creo que prefiero leer una que esté completa, pero también aquellas que el autor o la autora aún siguen escribiendo la historia. Esta última me hace leerla con calma y disfrutar de algunos otros libros, contrario a las sagas completas que, por ejemplo, por efectos de personalidad, no puedo seguir con otro libro hasta terminar toda la historia. Tú sabes que a mí me pasa eso, ¿no? Yo necesito saber el bochinche completo. Si la saga está completa, yo tengo que leérmelo todo de una vez porque si no, ¿qué va? La vida no me da. Sí, es que uno queda picado a veces de la historia. Si es una historia buena, uno queda picado y es un poquito diferente y difícil cuando estás así con la emoción y no tienes a dónde recurrir. A mí me ha pasado que ha habido sagas que las he dejado, de verdad que las he dejado porque comienzo a leer, Ok. me gustó, de repente habían salido dos libros, me leo dos libros y el siguiente libro sale en 2 años, cónchale, entonces termino no leyendo la saga, dejándola, o ya he perdido el interés, cuando salió el otro libro he perdido el interés porque he encontrado algo mejor. Sí. Hawaiian Tan nos comenta, es divertido el cotilleo de esperar que salga una nueva aventura y vivir la experiencia de lo nuevo. Si puedo unirme desde cero, mejor. ¿Está Sí, bien? ese es un buen punto. En soledad, por decirlo así, es rápido, es bueno ir de libro en libro una saga. Pero cuando eres parte de una comunidad, eso también hace que el libro sea bonito, o sea, la experiencia del libro, o sea, porque estás yendo más allá del libro, ves lo que pasa en la historia, los fanáticos se reúnen, deciden ir no sé, como pasó con Fort Wing, con los Midnight Release Parties, eso también te da, ser parte de esa fanaticada es interesante y es divertido. Es lo que hablábamos que en el podcast anterior que no, por lo menos yo me había perdido toda esa emoción con el caso de Akota, por ejemplo. Yo no viví esa necesidad de que llegara el segundo libro o el tercer libro. Yo arranqué y ya me leí 4 o 5 libros de una sola vez. Ahora con Fourth Wing es como agridulce porque tengo todas estas teorías y falta todavía un poco de tiempo para que salga el tercer libro. Entonces, no sé, la ansiedad me carcome, Pero también disfrutas de las pero redes sociales, todo el mundo comentando, o sea, es el sentido de total. comunidad, o sea, tiene sus dos puntos, ¿no? El tema del sentido de comunidad, de ver a otra gente sufrir contigo, es divertido a veces, ¿no? Exacto. Berta Rosa 21 dice, bueno, de preferir, obviamente debe estar completa. Eso de esperar la próxima publicación. Bestia, se me olvida. Con tantos libros leídos, prefiero toda completa. Para mí es como una serie de televisión. Eso de un capítulo cada semana, no.
Espero el último y las veo todas. Ya es suficiente si estás pendiente la próxima temporada. Es estresante. Eso me parece genial. La verdad que sí, es verdad. Luego, cuando estaba más chico que los programas lo daban en televisión y tenías que esperar el siguiente capítulo la siguiente semana, era un poquito estresante. Ahora Netflix nos malacostumbró a que te tiraba la temporada entera por lo general. Estás Y, aventando la cédula, Yacir. Estás aventando la cédula. y eso no fue hace tanto tiempo, no crea. Eso, en el 2000 todavía había series. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo fui de las que veía cada semana, veía Friends, así que está bien, está bien. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. A ver, tengo Piti Luis, contesta, prefiero leer ya la saga completa, así se conoce el final y se puede opinar al respecto. A Luis no le gustan las especulaciones. Pero tiene un punto interesante. A veces, cuando uno está leyendo la saga, ponte una trilogía, 3 libros. A mí, en lo personal, muchas veces el libro del medio me da pereza. Porque el primero es la innovación, llegas al mundo, llegas a lo que pasa. El segundo libro es desarrollo, pero queda inconcluso. Y el Ujú, tercer libro es el que finaliza y logra y vence. Y a mí me pasaba mucho antes que me pasaba eso, que la historia del medio era necesaria, pero me era más tediosa. Entonces, sí, a veces lo que es la calidad o lo que es lo bien escrito que está una serie, la entiendes cuando ves toda la serie, cuando entiendes todos los conceptos. A veces te quedas de decisiones tomadas en un segundo libro, pero cuando vas al tercero, esa decisión pagó, o sea, resultó en ok. algo positivo. Entonces, sí, a veces entender la obra completa es mejor. Ok, aquí tengo otra respuesta de parte de My Bookstagram PTY. Prefiero que estén completas, o al menos la mayoría de los libros de la saga publicadas. Tengo este estrés postraumático cortesía de Harry Potter y que se está reviviendo con The Empyrean. El contra de esperar es que ahora con las redes sociales es difícil que uno no se spoilee. Eso es Bueno, verdad. saludos a mis amigos de Harry Potter. Eh, La verdad es que yo la agarré a una edad no tan pequeño y fue un estrés postraumático, esperar 2, 3 años para que saliera un libro, no saber qué pasó con el personaje. Me acuerdo del último libro que te decían, cuando lo leas sabrás quién vive y quién muere. Y uno es que, cónchale, 2 años ahí esperando para ver quién vivía y quién moría, ¿no? Fue complicada, esa época de Harry Potter fue complicado. Yo recuerdo la parte no estaba tan evolucionado todo lo que eran los libros en digital, ya existían, pero todavía existía ese fervor por ir corriendo a la librería física y comprar el libro. Y las filas y la gente estaba 3, 4 días, 5 días afuera de las librerías nada más para ir a comprar el libro y ser el primero de leer el libro. Es un estrés, como dice Katy, es un estrés postraumático, pero es divertido, ¿no les Es parece? A mí me parece divertido. que es Es divertido. que A el mí me parece fandom que es es divertido. divertido. Yo creo que lo que hablábamos en el comentario, uno de los comentarios anteriores, lo que uno le divierte es el fandom. El fandom es divertido y te ayuda a mitigar ese tiempo. Pero tienes que Claro, tener un libro que puedas crear un buen fandom, ¿no? Un buen fandom, ¿no? claro. Tengo otra respuesta por aquí. DanVictor.22 dice, si es una saga que el autor anunció que será tal cantidad, espero que esté completa. Si es algo como el Cosmere, mejor es estar al día porque luego se te acumulan y ver dónde sacas el tiempo para leer todo eso. Sí, la verdad que es como, a mí me pasa con The Wheel of Time también, que son tantos libros, como 14 libros, 15 libros, no sé cuánto van, que ya me da pereza entrar porque ¿cuándo me voy a leer los 15 libros? Lo mismo pasa con Cosmer. En el caso, por ejemplo, de Empyrean, por eso fue que yo alargué tanto leer el primer libro, porque yo decía, ok, ya el segundo viene ahora en noviembre y voy a esperar como a estar más cerca del segundo libro, pero la realidad es que son 5. Exacto. Y esperar ahora, y anunciaron esta semana que es el libro, el tercer libro, o por lo menos salió la actualización en Goodreads, que el libro va a salir para diciembre del 2024, o sea que un Estimado. año espera. Te Estima, pongo el asterisco, estimado. no puede ser. Yo todavía no me he terminado de Slave, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Así que seguimos. Ok, listo. Esas fueron nuestras respuestas dentro de Instagram en nuestras páginas y esta semana les vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Yacine? Bueno, la pregunta de la semana es bastante sencilla. ¿Te gusta leer el libro clásico o te aventuras a leer el retelling? Un poquito como, van a recordar que este capítulo se basa en los retellings y queremos saber. Hay gente que los retellings a veces por su edad los clásicos por su edad pueden ser un poquito complicados de leer y hay gente que prefiere los retellings y gente que no. Y hay gente que te dice, pero si el clásico es el que es. Entonces, coméntenos, nos gustaría saber qué piensan ustedes. Déjenos sus respuestas dentro de nuestra página de Instagram. Seguimos.
Ok, ahora vamos a entrar al mero mero del, del tema. Vamos a hablar de un tema, hoy hemos variado, como pueden ver, no vamos a hablar de un libro específico, queremos hablar de, digamos que una agrupación o un fenómeno literario que se puede dar, que es el retelling. Retelling hay muchos y queremos contarles un poquito qué se considera o no un retelling. Arranquemos por ahí, ¿no? Para entender qué es lo Lo que vamos a básico. hablar, lo básico. Mira, un retelling básicamente es contar una historia vieja, contarla de una nueva manera. Yo creo que esto automáticamente es bastante amplio, te está diciendo un montón de cosas, pero te permite a uno entender que un retelling puede venir de muchas maneras. Tú puedes escribir un libro chistoso sobre una tragedia, Ujú. puedes contar las cosas de otro punto de vista, hay varias maneras de acercarte a esto, cambiarlo de tiempo, contarlo desde el punto de vista de un hombre en vez de una mujer y viceversa, ¿no? Adaptaciones muy buenas, obviamente, que han marcado, y hay algunas que están tan diferenciadas que tú no, te cuesta trabajo entender que vienen de otra historia. Correcto. Hay otras que son básicamente la misma historia con pequeños cambios, lo cual no está mal si el autor de verdad realiza algo de una manera interesante. Lo mismo ocurre en el cine, por ejemplo, mira, cuando estaba más chico me gustaba mucho una película que se llamaba Clueless. Ok. Y la vi dos, tres veces, a mi hermana le gustaba mucho también, la vi dos, tres veces. Y cuando crezco y leo Emma de Jane Austen, es que caigo en cuenta que la película era la misma Un, historia contada de un otra manera, retelling. un retelling, Traída al tiempo actual, traída al tiempo actual. básicamente. Otra que me gustaba mucho, el diario de Bridget Jones, también es un retelling de Pride and Prejudice, de Jane Austen también. Hasta los personajes se llaman iguales, solo que lo cambian de época y la forma de ser del personaje principal es bastante distinta. Entonces, eso es una opción que tiene alguien al crear un retelling. Y si te dan cuenta, ya he mencionado dos ejemplos de Jane Austen, y porque es porque Jane Austen en sí misma es una categoría por sí sola de retellings, ¿no? Es totalmente, un género aparte. Yo siempre digo que ella es un género aparte. Ella es un género Total. aparte, exacto. Mire, yo no soy mucho de novela romántica, pero Jane Austen, meto la mano al fuego Eh, por ella. ella es la man, como digo yo. Entonces, ok, dentro de retelling hay que entender algo también. Existen cosas parecidas que no son retellings. Está la parodia. La parodia es agarrar algo y burlarse de ello. Esto puede darse de muchas maneras. Me viene a la mente, por ejemplo, hay un retelling que tiene su parodia. Mira, por ejemplo, y hablando de películas, ¿no? Para salirnos del tema de los libros antes de entrar a la larga lista de libros que tenemos por delante. Yo creo que todo el mundo ha visto El Rey León, ¿ok? Película de Disney, una de las películas animadas que más dinero ha hecho en el mundo, una de las películas que más la gente ha visto. El Rey León es un retelling de Hamlet de Shakespeare. Es exactamente la misma historia, solo que son leones y no ¿Ok? son personas. Ahí comienza el primero. Ese no lo sabía, ¿ves? Ese sí no lo sabía. Y ahora que lo dices, tienes toda la razón. Sí, analízale la historia y es la misma historia. Ujú. Solamente que con leones y con unos que cantan Hakuna Matata y toda esta cosa, ¿no? Siento que me acaba de caer la teja como que ¡pum! Sí, sí, es una cosa que cuando te caes, de que, oye, sí, porque no me había dado cuenta. Porque no me había dado cuenta, correcto. Entonces, ellos le hicieron, hay una obra, a la obra de Hamlet, hay una parodia que se llama Rosencrantz, que es uno de los personajes secundarios. Entonces, es un retelling de Hamlet desde el punto de vista de dos personajes secundarios. ¿Ok? Okay. Y al Rey León le hicieron una versión que se llama El Rey León uno y medio, porque es una historia que ocurre y es la historia de Pumba y Timón. Es la misma historia del Rey León, nada más que la cuentan desde el punto de vista de estos dos personajes. Entonces aquí Pero le hicieron comienza, película, le la hicieron hicieron película. película, sí, exacto. Hay una Hay que película que se llama El buscarla, Rey hay que León, buscarla. creo que en Latinoamérica es El Rey León 3, en Estados Unidos es El Rey León uno y medio. Está muy chistosa. Mira, de las películas esas animadas, straight to DVD, esa te la recomiendo. Ok, Te ok, nos mueres hemos de la risa. salido de la tangente y No hemos así, pero salido de la en verdad, tangente, no importa, pero, pero pero, pero lo, me lo que quiero gustó. contar es Ok, la diferencia, o sea, cómo tú puedes ok, ir contando las historias. ok. Tienes la parodia, que podría ser contar la misma historia, o sea, este retelling de uno y medio, al cambiar los personajes, el enfoque de los personajes, se va mezclando con la parodia. ¿Y qué es la parodia? Es contar la misma historia, pero contarla como una burla. Ok. Hay un libro basado en El Señor de los Anillos que se llama Bored of the Rings, aburrido de los Ya anillos. lo leyes.
Entonces realmente se burla, Es una parodia, más no un retelling. más no un retelling, exacto, se burla de las cosas que pasan en Señor de los Anillos, cuando comienza todo el mundo a hablar en su idioma. Acá alguien se para y se pone bravo y les dice, oye, pero no entiendo qué estás hablando, hables en español. Entonces, Ok, ese es lo típico que cubre la parodia, tratando de contar la misma historia, cantar la historia criticándola de una manera chistosa. Ok, esto también entonces hay que tener cuidado que no se nos confunda con otro género que se llama el fanfic. muy popular en estos Muy tiempos, by the popular, way. exacto. El fanfic no necesariamente es un retelling, es otra persona tomando un fanático, generalmente no es un escritor profesional, y toma una historia y agrega un capítulo, lo cambia de punto de vista, pero como no viene del autor original, no es parte de esa obra. Entonces, Casualmente, esta semana me compartieron un fanfic de Harry Potter que es desde la perspectiva de Draco. Parece que es un fanfic súper. Draco Malfoy estar mortificado por haberse enamorado. Y ok, básicamente es yo leería eso, cuando, cuéntame. o sea, no quiero entrar mucho en detalle porque todavía no me lo he terminado de leer, pero lo que aparentemente es que Draco y Hermione están en Hogwarts después de que pasó una tragedia y Hermione está cuidando a Draco, como que fiscalizando a Draco y entonces pasan cosas, Es un enemy pasan to cosas, lovers. básicamente, sí. Y lo estoy comenzando a leer y te soy sincera y decir, yo no sabía que yo necesitaba esta historia. Y eso es un Es fanfic. un fanfic. Y es un fanfic, no es un retelling. Le tengo una historia más chistosa. Bueno, no, Ok, menos chistosa, no está tan chistosa, pero algo que pasó real. ok, Alguien una vez escribió unos libros que eran un fanfic basado en 50 Shades of Grey, 50 sombras de ok, Grey, ¿no? Las 50 ok. sombras de Grey. Ujú. La gente le gustó lo que escribió, pero si lo publicaba se volvía Callos. una falta al copyright. Ya sabes cuál te estoy hablando. Ya Más sé que cuál nada, es. la serie Twilight o Crepúsculo en Correcto, español comenzó con un fanfic de las 50 sombras de Grey. de Grey. Y para que te mueras de la risa, ella, la misma autora, ¿cómo se llama la autora? Se me escapó el nombre. No me acuerdo de la Ya autora. nadie se acuerda de Twilight. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y yo todavía tengo ese libro por ahí. Yo no sé si Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Es Twilight, pero YA. Es, tú YA, sabes, exacto. más calmada la cosa. Y lo cómico es que ella escribe un propio retelling. Ella misma se hace su retelling de su historia. El último libro que sacó, que era Midnight Sun, que es Ujú. la misma historia de Crepúsculo, de Twilight, del primer libro, nada más que contado Desde de la vista del perspectiva. personaje de Edward. Entonces al final ella comenzó haciendo un fanfic que se convirtió en una serie normal y ella misma escribió su retelling. Me Y después pasaba, un retelling. ajá, nada más le falta Pasó escribir la por, parodia. pasó por todo. Y no, y Twilight, la película, tiene películas de parodia. No tengo los Ah, nombres de sí. las películas, pero tú pones que parodias de Twilight y te salen Y cientos salen de millones ellas. de cosas, exacto. Sí, correcto. Así que Entonces sí, bueno. estamos en un universo y esto es interesante porque está en el borde de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. La parodia sí tiene protección legal. Tú puedes hacer una parodia de cualquier cosa y puedes hacerlo. Había un cantante de que Weird Al Yankovic, que en los 80 hacía videos musicales de todas las canciones más famosas y le cambiaba la letra. Algo, otra cosa. ¿Te acuerdas Because I'm Bad Bad de Michael Jackson? Michael Jackson. Él hace una versión de que Because I'm Fat y el video era igualito y el tipo iba engordando y comiendo durante el video y se hacía más gordo. Entonces, Es parodia. parodia, nadie lo puede demandar y él hizo dinero con eso, pero nadie lo puede demandar porque se está burlando de algo popular. ¿A qué le escribes un retelling? Ok. ¿Okay? La gente escribe retellings generalmente a fábulas, a la Cenicienta, a Blancanieves. Hay muchas historias. Yo creo que Cinderella es una de las que más tiene. La Sirenita tiene Peter bastantes Pan, retellings. Peter Pan, que ya no tiene derecho a autor, tiene La Bella y la bastantes Bestia. retelling. La Bella y la Bestia tampoco tiene La derecho de Bella autor. no, ya no tiene derecho a autor. Bueno, yo creo que nunca lo tuvo. eh, son historias muy antiguas que puedes tenerlo. También entonces con las leyendas e historias clásicas o mitos clásicos, la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología egipcia, cualquiera puede escribir una historia de eso porque eso no tiene un copyright. Las novelas clásicas, ya se ha expirado el copyright de Frankenstein, de todos los libros de Jane Ujú. Austen,
Yo creo que es mucho de, sobre todo los retellings que son más actuales, los autores han tomado, y muchos autores lo han comentado, es una historia clásica, pero que no me gustó el final, no me gustó cómo fue representado tal o cual personaje. O sabes que el malo, ¿qué pasa si el malo fuera el bueno? O sea, todo es como con un twist, viendo todo como desde una perspectiva diferente, pero la historia básica se mantiene, o por lo Exacto, menos la inspiración básica se mantiene. Eso es porque es legalmente aceptado el término retelling y que los autores utilicen ese volver a contar una historia clásica sin mayor repercusión legal para hacerlo. correcto. Pero es igual, sigue siendo una delgada línea que utilizan muchos de los autores y por ende muchos de ellos no dicen que es un retail. Uno se va dando cuenta, en algunos casos tú vas leyendo la historia y tú le dices, pero es que me suena como algo parecido, le cambian los nombres a los Exacto. personajes, le cambian el setting, le cambian la perspectiva de quién lo está contando y al final en muchos casos, estoy seguro que en muchísimos casos no nos hemos dado cuenta que está inspirado en alguno de los libros o clásicos o fábulas antiguas. Sí, por ejemplo, mira, ¿qué puede hacer un autor? Un autor puede cambiar el protagonista, o sea, y cambiar el protagonista puede ser, o agarras, por ejemplo, un Pride and Prejudice, y lo que hace la mujer se lo asignas a un hombre, y lo que se lo haces al hombre se lo asignas a la mujer. Puedes también, cuando hablamos de la canción de Aquiles, Ujú. podemos contar la historia en vez desde el punto de vista de Patrocles, no desde del punto de vista general o el punto de vista de Aquiles. También puedes cambiar la historia del lugar. Mira, otro ejemplo más de Jane Austen, hay uno que se llama Bride and Prejudice, que te transmite la historia de Pride and Prejudice y la mueve a la India, o lo puedes cambiar de género. Tú puedes contar una historia en el espacio. Tú agarras, por ejemplo, La Isla del Tesoro, y Ujú. existe un libro y una película que se llama El Planeta del Tesoro, que es la misma historia, solamente que en vez de buscar una isla donde está escondido el tesoro, es un planeta donde está escondido el tesoro. Eso de cambiarle el género, tengo así en la cabeza, tengo uno de Cenicienta, que es, ahorita es una novela, es un retelling de Cenicienta que se llama Cinder, de Marisa Mayer, y básicamente la protagonista, o sea, Cenicienta, es un cyborg, es un robot, y el ambiente ella tiene sus hermanastras, pero las hermanas se enferman, ella es una mecánica de los androides, y o sea, todo el Todo universo el de mundo. ella cambia, pero sigue siendo Cenicienta, basado en Cenicienta y mantienen ciertos nombres, y es súper popular Esa es esa serie. las Crónicas Lunares, si no me equivoco, ¿no? The Lunar Chronicles, son 5 o 6 libros. Sí, y es la misma protagonista, pero se va inspirando en el siguiente libro, se Exacto. inspira en La Bella y la Bestia, y en el siguiente libro se inspira en no sé qué, y así En la va Caperucita creo que hay avanzando. uno que es Scarlet, creo que es la Caperucita Roja, y así te vas, Sí, exacto. así se Entonces, va. eso lo hace interesante porque te estás contando la misma historia, pero te la estás contando. Yo creo que ya como hemos tenido claras las definiciones, creo que estamos entrando ya un poco en cuáles son los libros que recomendamos. Y señores, yo creo que todos los libros que estamos contando aquí son recomendados. Vamos a tratar de explicar, algunos no lo hemos leído, se lo vamos a hacer Correcto. específico, pero sí le vamos a estar hablando. Va a haber mild spoilers, siempre avisamos algunos spoilers suavecitos de algunos que otros libros, pero nada trascendental. ¿No? Y creo que si un retelling es de La Bella y la Bestia, no debe saber qué es lo que Más o bastante menos lo probable que va a pase. pasar. Exacto. Mira, hablando de Crónicas Lunares, por ejemplo, es un buen punto de entrada, porque ella Ujú, agarra fairy tales que todos conocemos, ujú. los cambia de género, los puede cambiar de punto de vista, y te convierte en una historia. Agarras la Caperucita Roja, si no me equivoco, que es Scarlet. Agarras una historia que cuánto ocupa en un libro de niños la Caperucita Roja, 2, 3 páginas. Te hace un libro de Nada. 300 páginas mucho más completo, con más puntos de vista, con otras problemáticas, y uno sale recompensado por haber leído toda esa historia. Y el tema de fairy tales, hay muchísimos. Hay miles, pues cuando estábamos haciendo la investigación para esto, me salían y me salían y los quiero decir todos, quisiera mencionarlos todos, pero son muchísimos. Por ejemplo, uno que está leyendo, que ha estado leyendo mi hija últimamente, también inspirado en Cenicienta, son unas crónicas nuevas que están de Joseph Coelho que se llama Zombicienta. En este Mm, caso, la Cenicienta vive con sus madrastras y sus hermanastras, pero antes de ir al baile se cae por las escaleras y se convierte en zombie.
y cuando llega al baile, todo el mundo es zombie. Entonces es como que, y debo decir que tiene un público bien extenso en que el clásico cuento de Cenicienta ya no les es suficiente, entonces pues se fueron como más para el lado oscuro, pero sigue siendo Cenicienta, se llama Zombicienta. Y me dio muchísima risa cuando se lo vi, yo dije, bueno, si eso es lo que te gusta leer. Pero me da risa porque de verdad ahora que me mencionas esto, el tema de zombies de por sí es también un gran asterisco dentro de los retellings. Correcto. Mira, yo creo que voy a mencionar mil veces hoy Pride and Prejudice porque es uno de los libros que más tiene. Mira, yo creo que Cenicienta, lo que es Cenicienta, La Bella y la Bestia y Pride and Prejudice, yo creo que son las mayores fuentes de retelling. Todo el mundo se copia de ellos y hay historias muy originales usando el mismo patrón, ¿no? Entonces, en el caso de Pride and Prejudice, hay Pride and Prejudice and Zombies. Entonces, hay un subgénero de variantes de que es Correcto. cualquier historia y le agregas zombies y haces un retelling de cualquier historia con zombies. Y es aceptada, y es totalmente aceptada y tiene un público bien extenso, toda esta parte de los Exacto. retelling que tienen que ver con zombies. Es súper grande, es como un género aparte, por así decirlo. Y así tenemos un montón, o sea, obviamente Cenicienta fue un libro que fue publicado en los 1600, o sea que obviamente el copyright, eso ya a estas alturas eso no existe. Por ejemplo, ahorita mismo, para los que leen el género de romance, he estado viendo muchísimo retelling del caso de Peter Pan, Mm, y hay unos libros, un específico de la autora Emily McIntyre que se llama Hook, mm, y es una historia que es una saga completa que se llama The Never After Series, y trata específicamente en donde el villano, en este caso, es el que va a tener el final feliz, no es Peter Pan. no es Peter Pan. Y exacto. Entonces tenemos otro, por ejemplo, The Never King, que es de Nikki St. Croix, y es desde la premisa de que todo estaba mal era con Peter Pan, y que realmente era el bueno de todo esto era el Capitán Garfield. Entonces es todo como que visto desde otra perspectiva, y claro, estos dos libros son de adultos, son para gente mayor de 16 años, o sea que ya involucra otro tipo de cosas adicionales, pero es muy interesante verlo, y cuando entrevistan a alguno de estos autores siempre dice, lo que pasa es que yo crecí viendo los libros clásicos y siempre me preguntaba por qué decían que tal o cual personaje era el malo, o sea, a mí no me parecía mal. Entonces, creo que eso les da la oportunidad como que de salir a explorar otras cosas y verlo desde el punto de vista del mal. Sí, con los retellings es bastante Ujú. común que alguien trate de redimir un personaje, contarte la historia, no sé, de la Bella Durmiente desde el punto de vista de la bruja y te das cuenta que la bruja de repente no era mala, que quería hacerle un bien y hay cosas así, que hay bastantes cosas que tú puedes escribir desde redimiendo un personaje o cambiando un personaje. En el caso de los fairy tales eran historias morales, eran historias que se repetían, no necesariamente tienen un autor definido, hay unos que sí, otros que no. La gente te da la opción de que tú, bueno, es que los buenos eran esto y los malos eran esto, pero alguien dice, bueno, vamos a escribirlo redimiendo a tal personaje que sí puede ser bueno, porque tiene que ser malo. Eso le da otra dimensión a la historia original y lo hace interesante y lo puede hacer adulto. Para los que fuimos fanáticos de la historia de este niño, cuando somos adultos, de repente queremos una variante, ¿no? Correcto. Y así tenemos muchísimo. Yo creo que uno de los retelling últimamente más populares que hemos estado viendo ha sido uno por Sarah J. Maas, que lo llevó a la fantasía, que es Una corte de rosas y espinas, lo que ella considera un retelling de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia fue publicado en los 1700, o sea que obviamente la parte del copyright no está ahí. Y el primer libro de toda esa saga, cuando uno se pone a leerlo con detenimiento, sí se nota, yo no lo llamaría como un retelling, pero yo lo llamaría que es más inspirado en La Bella y la Bestia. O sea, Exacto. tú lo llamas, lo llamarías retelling en ese caso? Ahí tenemos, sí, y creo que dentro de las definiciones de retailing siendo amplio, eso ya raya en el reimaginar una historia. Ok, Sí, es una forma de retelling. ¿Dónde está el límite? Esa yo creo que es la pregunta. Cuando tú escribes un retelling de La Sirenita en el mundo moderno, pero al final mantienes mucho la esencia y es la historia, eso entra en ujú, un retelling. Pero si tú nada más agarras elementos de la historia, que es el caso de Acotar, que agarras el monstruo que va a la casa y se lleva a la persona, a la bella, y después ella termina enamorándose de él, yo creo que ahí estamos, hasta ahí vamos bien, pero como la historia coge otro rumbo y te introduce a otro mundo, quizás es un retelling parcial, ¿no? Por eso digo, es un es nada reimagining de más la el primer, historia.
es nada más el primer libro, en este caso muy específico. Cuando vas a acotar, por ejemplo, el segundo libro, se parecen, son elementos del mito de Perséfone. Ujú, ujú, que se Entonces, enamora de él, sí, total. exacto. Entonces, como que, ¿qué tanto? Yo creo que ahí tienes los elementos. No sé, debería haber un límite, ¿no? De que menos de esta cantidad de elementos no eres retelling, eres reimagining. Al final es una clasificación bastante libre, Exacto. no lo No consideran como un existe. Exacto. género, no lo consideran como un género, pero es más que nada para que el lector entienda de que el autor cuando lo escribió se inspiró en algo, muchas veces muy específicamente y otras veces como muy libremente, no haciendo hincapié en los nombres o en los lugares o ese tipo de cosas. En el Exacto. caso de La Bella y la Bestia hay otro que es muy popular que se llama Uprooted de Naomi Novik, y ahora que No, están populares, sí, que están populares los dragones, pues en este caso la bestia es un dragón, no es una no es bestia una bestia propiamente. propiamente, Nada. sí. Y por aquí, por Latinoamérica, tenemos uno que también es un retelling de La Bella y la Bestia, que es un libro que se llama Por una rosa, que está escrito por tres autores latinoamericanos que son Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo. Tiene tres historias dentro del libro, que son historias cortas y son muy buenas. Ese sí lo he leído y se lo recomiendo que lo lean. Nada más para terminar la parte de los de fantasía, creo que quería cerrar quizás con el más popular de todos, y en el caso es el del Mago de Oz. Y el retelling, digamos, más popular es Wicked, y Exacto. es específicamente hablando sobre es el libro del Mago de Oz, pero hablando desde la perspectiva de la mala más mala de todos los cuentos de las hadas, que es la bruja mala The del Wicked oeste, Witch of the West. no, el de The West. Entonces, súper popular, es tan popular que se ha adaptado a obra de teatro y por favor háganse un favor y vean ese retelling, realmente es espectacular. Bueno, creo que hay otras categorías. Bueno, cuando mencionamos, Correcto. hablamos fairy tales, hablamos también de leyendas. Ujú. Y este es otro universo, leyendas y mitologías. Tú tienes toda una gama de historias dentro de lo que es la mitología griega, dentro de lo que es la mitología egipcia, de lo que es la mitología nórdica, son como las preferidas para escribir. Hay muchas historias también inspiradas, vamos a tratar de separar un poquito las inspiradas de los De los retellings. retelling. En el caso de las leyendas hay algunas muy straightforward, muy claras. Cuando comienzas a hablar de Robin Hood, hay muchos libros de Robin Hood. Dentro de las leyendas, sí, tenemos muchas historias, sobre todo cuando se basan en las historias nacionales. Tienes a Roldán, cuando comienzas a hablar de los héroes míticos, se comienzan a combinar con las mitologías. Yo creo Okay. que una de las fuentes más grandes de historias de estas mitologías es la mitología griega. Y existe, yo creo que aquí sí podemos hablar de un subgénero. Existe una cantidad grande de autores que se especializan en hacer retellings de las historias de la mitología griega. Entonces aquí sobre todo tenemos los dos libros principales de ellos, que es la Ilíada y la Odisea. Yeah. Sí, y eso todavía no ha entrado en las historias míticas de Hércules, de los dioses del Olimpo, y nada de estas cosas. Hablando solamente Lo para hablar básico. lo básico de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, por ejemplo, por sí sola siendo la historia de la guerra de Troya, esta es la guerra de Aquiles, que pelea con Héctor, termina con el caballo de Troya. Es tan variada y tan rica esa historia que eso crea espacio para crear muchas historias, ni siquiera tienes que cubrir la totalidad de la guerra. Y dentro de esto, los autores han dado mucho gusto y mucho placer escribiendo de todo un poco. Ahí yo creo que Y muchas libertades también. hay muchas libertades. Es una historia mítica, así que tienes espacio para escribir. Por ejemplo, aquí podemos hablar. Yo creo que una de las reinas del retelling griego es mi amiga Madeleine Miller. Muy Que tengo popular que comenzar por actualmente. ella. Tengo que comenzar Ok, por ella porque es la que es. ok, Este, ok. entonces Madeleine escribió la canción de Aquiles, es el retelling de la Ilíada, desde el punto de vista de Patriarco, que es el primo amante de Aquiles. A Madeleine Miller le da una sensibilidad actual y te cuenta la historia desde vista de Patrolco y te va contando cómo es la historia de la Ilíada, qué ve él, cómo ve las mismas escenas desde otro punto de vista. Ella rellena con cosas para hacer una historia más coherente y ese libro creo que ha sido hoy por hoy el éxito más grande de los últimos años en retelling griego. Historia. Ella, por ejemplo, también escribió, y tengo unos aquí a la mano, escribió Galatea, ese fue uno de los últimos que escribió, que es el retelling del mito del Pigmalión. Este es un libro corto, esta es una historia corta, puede tener menos de 50 páginas, que básicamente es
es este escultor, para resumir, se los digo, recuerden, los mitos tienen muchas variaciones, Ujú. por si alguien no coincide mi mito con su mito. Te lo dejas saber a Yacira abajo en los comentarios, por favor. Nada más que no me pongan caritas rojas de que eso no era así. No, Eso no era los mitos así. tienen mucha variación, pero en resumen, el mito de Pigmalión era este escultor que hace esta escultura perfecta de una mujer y se va enamorando, y esta escultura va tomando vida. Entonces ella escribe esta historia, pero la cuenta desde el punto de vista de Galatea, que es la escultura que se La vuelve. escultura. Inclusive yo siento que agarra elementos de Frankenstein, de por qué me creaste. O sea, tiene dudas sobre por qué la crearon, si de verdad ella fue creada para ser un ser o para servir a otro ser. Antes de eso, Madeleine Miller escribió un libro también que ha gustado mucho, por eso le digo que ella es la reina de estos tres libros, han sido muy impactantes. Circe. Circe, Ok, correcto. Circe es interesante porque Circe no es una protagonista de las historias en los mitos griegos. O sea, ella es una hechicera, una demidiosa, Ni semidiosa. siquiera un personaje secundario. Es Exacto, como, ella, ¿qué pasa? Que la historia de ella, Ulises o Odiseo para en la isla de ella, entonces hay un pedazo de la historia que es ahí. Y así, varios mitos, la gente o para ahí o se cruza con ella o habla con ella. Entonces, ¿qué hizo Madeleine Miller? Hizo un retelling diferente. Ella agarró todos esos gotitas que hay en otras historias y creó una sola historia de Circe, y fue creando una historia continua donde ella podía... entonces, por eso digo, ahora mismo Madeleine Miller es la reina. Si se meten en internet, hay millones de videos de millones. comentarios de sus libros. De la Ilíada también tenemos A Thousand Ships, que te cuenta la historia. A Thousand Ships viene de la frase: Helena de Troya era tan bella que su belleza hizo que los griegos mandaran mil Mil mares, barcos. mil barcos a la Mil mar, barcos ¿no? para rescatarla. Para rescatarla. Este libro es de Natalie Haynes. Se cuenta esto de una manera diferente o desde el punto de vista de las mujeres de la historia. Hay una historia que a mí me encanta y a la mitad de la novela fue que caí en cuenta de que era. Hay un libro que se llama Cold Mountain. Hay una película con Nicole Kidman y Jude Law. Es un retelling de la Odisea, pero en los tiempos de la Guerra Civil de Estados Unidos. Ok, ¿Ok? ok. Lo digo así para que lo dejo que se asiente, ¿no? Porque es como que Estoy son anotando. Oye, estoy historias anotando. bien separadas. Él ganó varios premios por este libro, no recuerdo el autor, tendría que buscárselos, se los pongo Se los dejamos aquí, de todas maneras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Ulises crea el caballo, es el que tiene la idea del caballo de Troya y ejecuta Oye, lo del correcto. caballo de Troya, y los dioses, algunos dioses se molestan con eso y son los que hacen que él tenga que sufrir el viaje de la Odisea. Le toma 10 años regresar a su hogar, ¿no? Y obviamente tiene un millón de aventuras. Acá no hubo caballo de Troya, pero se basa en un evento real que se llama la Batalla del Cráter. Unos soldados que eran mineros excavaron por debajo de la tierra y colocaron debajo de las murallas que protegían un fuerte confederado, colocaron toneladas de explosivos. Terminaron peleando en el hueco que crearon. Le pusieron demasiado explosivo. Y entonces esto es Ok. como, lo comparan con intentar romper las murallas o poder entrar a Troya. Entonces ahí comienza la historia. El soldado decide desertar y regresar a donde estaba bueno, su recién casada esposa. Y todo ese viaje que él tiene se repite a través de la historia. Y para contarles un pequeño detalle, no quiero spoilear mucho, pero por ejemplo en Ulises, en la Odisea de Homero, tú tienes el canto de las sirenas que la atrapan y al final en Cold Mountain él va con un grupo de personas y llegan a esta casa que les ofrecen comida y aparecen las hijas del granjero y enamoran a los tipos y toda la cosa, pero Los atrapa. todo eso es para cobrar la recompensa. Está teniendo el mismo elemento. La sirena de la Odisea es la mujer seductora que te atrae, y es lo mismo que ocurre acá en Colmonta, y solo que versión las hijas del granjero que viven con ella. Entonces, porque nada más quería spoilerles una escenita, pero es para que vean cómo tú puedes contar una misma historia y sacarla tanto del contexto. Recontarla. Es más, yo vengo a caer en cuenta de que es la misma historia cuando de repente el personaje, no sé, en un momento dado le mencionan el nombre completo y es que, oye, pero si el personaje se llama Ulises. Y te cayó la ¿Cómo? teja. Me cayó la teja a la mitad del libro y que cómo no he captado que estoy leyendo el mismo libro. Pero es que era tan diferente y tan original que no sientes que es la misma historia. Entonces, yo creo que ahí es donde está la belleza de los retelling mitológicos. Y ese se lo recomiendo como un libro muy distinto
de un retelling mitológico. Yo creo que podríamos hablar horas del caso de todos los retelling. En el caso de la mitología griega, creo que es el que más se ha explotado Correcto. actualmente y por eso es como que el que más hemos estado hablando, pero muchos libros tienen referencia a otras mitologías, sobre todo los celtas tienen muchísimas historias Exacto. y son involucradas dentro de muchísimas historias actuales. Yo creo que el inspirarse, en muchos casos, los mismos autores lo llaman retelling, no siempre va a ser un retelling el inspirarse en una historia específica para crear otra, pero la cantidad de formas y maneras en que puedes agarrar un clásico, convertirla o darle un giro son ilimitadas. Es la imaginación, hasta donde te llegue la imaginación puedes cambiar. Así que les dejamos a ustedes que decidan qué es un retelling y qué no. Al final no es un género clasificado para los libros, sino es algo que los mismos lectores le colocamos a ciertas obras, así que es tan amplio como lectores hay. Sí, yo creo que esto es un tema bastante libre. Los escritores están abiertos a escribir cualquier cosa. Nada más para decirles algo, hay retellings de Dickens, por decirle algo. A Christmas Carol de Dickens tiene millones de versiones. De las historias de los tres fantasmas de Navidad, hay los tres novios de pasados, Sí. sí, los tres maestros de antes, los tres jefes del pasado, presente y futuro. O sea, hay miles Hay de de otras cosas, versiones. los jinetes del apocalipsis, todo esto viene, hay miles de historias sobre ellos, Es, o sea, hay de todo lo que se puedan imaginar, se puede recontar. Exacto, yo creo que aquí lo que les digo es disfrútenlo. A veces el poder leer la misma historia contada de otra manera es el área que es lo que te hace que te divierta o te ilustre más sobre lo que implica la historia e inclusive te da una manera de reapreciar la versión original. Yo creo que mucha gente Correcto. después de haber leído, nada más para darles un ejemplo final, después de haber leído The Song of Achilles, hubo mucha gente que se fue después a buscar la Ilíada y entender realmente cómo era la historia. Entonces, esta es una Correcto. ganancia para el autor clásico y una ganancia para el autor nuevo. Correcto, sabemos que hay mucha gente que siempre va a decir que los clásicos son los mejores, pero en los tiempos que vivimos leer literatura clásica puede resultar un reto para muchos lectores y yo creo que todos estos retelling y contar la historia desde otras perspectivas ayudan a acercarnos mucho más A la historia original. a esas historias y a sentirlas como más cercanas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo o en nuestras redes sociales. Se las recordamos como readingloss.pty y mybookclub.pty. Estamos encantados de tenerlos por aquí siempre. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias por escuchar a Despaginados. Puedes seguir a Ariana en Instagram como @mybookclub.pty y a Yacir en @readingloss.pty. También puedes dejar tus comentarios en YouTube y Spotify. Los esperamos en el próximo capítulo de Despaginados.